1905, el general Porfirio Díaz cumple su 7º periodo como presidente de México. Oaxaqueño de nacimiento, como Benito Juárez, su jefe durante la lucha contra la intervención francesa, se distingue militarmente por sus dotes organizativas, tesón y, sobre todo, astucia. En 1876, al cumplir 46 años de vida, es elegido a la presidencia por primera vez. Su política de conciliación con la Iglesia Católica, de pacificación del país, así como un programa de reformas en la economía, le hacen afianzarse en el poder y ser prácticamente insustituible para el destino de México. Al iniciar su 6ª reelección, este es el panorama del país. El optimismo es completo, por lo menos en las clases dominantes. Para ellas, la República vive una larga etapa de paz y prosperidad. Ajena a una realidad más agresiva que también existe, la dorada juventud, hija de esta élite, no tiene más que crecer jugando. El peso está a la par del dólar y se ha realizado una reforma monetaria que cambia el patrón plata por el patrón oro. En el ejercicio fiscal de 1905 hay un superávit de 13 millones de pesos y en cada uno de los años siguientes, hasta 1910, la hacienda pública arroja superávit que van creando una reserva cuantiosa para fortalecer aún más el régimen porfirista. El 72% de las tierras cultivables del país pertenece a 8.431 haciendas. En cambio, los 49.635 pueblos y rancherías que existen solo tienen el 21% de la tierra laborable. Si no se tiene la fortuna de pertenecer a la selectísima aristocracia mexicana llamada pulquera, siendo dueño de una gran hacienda y vivir gran parte del tiempo en Europa, surtiéndose allá de ropa y muebles, en México hay la posibilidad de satisfacer el buen gusto y la elegancia. Ante tanta prosperidad, el gobierno no parece preocuparse más que por la organización de las fiestas del centenario de la independencia en 1910. Se proyecta una serie de grandiosos monumentos para perpetuar la memoria del régimen. Incansable todavía, Díaz coloca la primera piedra de todos estos monumentos, y si se analiza la distribución de estos gastos, se verá una marcada tendencia de Porfirio Díaz a favor de los hospicios para pobres, manicomios y presidios. No es un mero accidente que sean obra de él las cárceles de Lecumberri y las Islas Marías. El Teatro Nacional, que acabará siendo el Palacio de Bellas Artes. La Columna de la Independencia, cuya construcción es otorgada nada menos que a Porfirio Díaz hijo, al costo exorbitante para la época de 2.180.000 pesos. Completamente amansado, tiene una presencia puramente escénica. De ahí que los altos jefes militares solo reluzcan cuando portan los cascos metálicos a la manera de los ejércitos imperiales europeos. Aunque Porfirio Díaz solía decir: ¡ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!, afina sus relaciones internacionales con el poderoso vecino del norte, del que cada vez depende más económicamente, entrevistándose por primera vez con el presidente norteamericano William H. Taft.
Durante el Porfiriato se ven enormemente favorecidos en cuanto a construcciones las estaciones, aduanas y puertos, ya que es por ahí por donde salen del país nuestras materias primas, principalmente agrícolas y mineras, pero también, en aumento constante, el petróleo. En Veracruz, el puerto más importante del país, es en este lustro cuando se inauguran los edificios de faros, correos y telégrafos. Se sustituyen los viejos muelles fiscales por unos nuevos y la ciudad cobra una gran presencia de modernidad. Las invenciones y los avances técnicos que se sucedían incontenibles a escala mundial se integraban perfectamente en la filosofía positivista que inspiraba al régimen de don Porfirio, para el cual llegó a ser un lema: el progreso científico y la modernización. La invención y perfeccionamiento de la máquina de vapor en el siglo anterior llevó a todo el mundo a un auge del cual no escapó México en la construcción de vías férreas. Para 1910 había un total de 19.100 kilómetros y el crecimiento anual del 12% era exorbitante. Sin embargo, la totalidad del personal que manejaba el movimiento de los trenes era norteamericano. Para las altas capas sociales, creación y a la vez base de sustentación del porfirismo, estos años son la bella época mexicana. Ignoran los problemas a su alrededor y depositan su mente y su corazón en Londres, París. Abundan los lugares chic de reunión. Los caballeros visten bien. Las damas están al día en la última moda de París. El centro mercantil S. Robert y compañía anuncia en 1906 las últimas novedades de invierno en lana y seda para dama. Blusa de linón blanco, $7.50. Blusa confeccionada, $3.50. Blusa nipis mercerizado, $8. Refajos de seda, faldas de piqué. Sin faltar el automóvil, símbolo desde entonces de modernidad, prosperidad y clase. Además de los lugares elegantes de reunión y diversión, también los hay populares, como el cinematógrafo. Este no es solo un esparcimiento para el pueblo. También la clase ilustrada va al nuevo medio de imágenes en movimiento. Inventado apenas hace 10 años en Francia, es un ejemplo de los adelantos científicos y tecnológicos que conmueven literalmente al mundo. No falta quien se pregunte, ¿acabará por sustituir al teatro y a la literatura en la expresión de la realidad, las emociones, las pasiones y los sentimientos del género humano? Pero no todo es puramente entretenimiento. En México se da una corriente importante de cine testimonial en el que hay realizadores cuya fama se prolonga en el tiempo. Los hermanos Alba, Enrique Rosas, Salvador Toscano y muchos otros más que se encargan de hacer visibles para todos hechos, unos en apariencia insignificantes, como Niños en el bosque de San Pedro, Desfile de rurales, Salida de misa de 12, y otros de gran actualidad e importancia, los que desgraciadamente en su casi totalidad se han perdido. No sabemos ni quién la gana. En realidad, los caballeros, aunque no lo digan abiertamente, siguen gustando del teatro de revista y del género chico, la zarzuela. Ahí hay argumento, canto, baile, pero sobre todo,
la presencia física real de bellas mujeres. La gente asiste entusiasmada al nuevo teatro lírico, al estreno de la nueva sensación de María Conesa, La Gatita Blanca, en noviembre de 1907. En México, la fiesta brava es casi tan antigua como la conquista de los españoles. Junto con la Iglesia Católica, la fiesta de los toros es una de las instituciones más arraigadas en el gusto y el alma del mexicano. Arrastra multitudes y afortunadamente hay sombra para la gente decente y sol para el peladaje. En 1908 no se habla más que de Rodolfo Gaona. Dicen que es tan bueno como los españoles. Se parece a Fuentes. El pueblo, ávido de identidad, lo verá como uno de los suyos, el Indio Grande. Como siempre, la fama de los ídolos populares es aprovechada para una campaña comercial a favor de la limpia e industrial cerveza, en detrimento directo del consumo de la popular y natural bebida indígena del pulque. Ante la presencia inocultable, molesta y repetitiva de la miseria, sobre todo cuando se da entre los viejos y los niños, y por falta de proyectos gubernamentales racionales y coherentes que la hagan disminuir, la beneficencia y la caridad, practicadas asépticamente a distancia, son un buen bálsamo para mitigar los remordimientos morales de la alta sociedad porfiriana que cree o aparenta vivir en el mejor de los mundos posibles. En este lustro, la distribución de la población en el país es todavía coherente, pues mientras la totalidad de los habitantes de la nación llega a 15 millones, los de la capital son apenas el 2.6%, es decir, 400,000 pobladores. La Ciudad de México recibe el caudal de 35,000 litros de agua por minuto, y se afirma que es la ciudad que sufre el mayor incremento en las rentas urbanas en el mundo. En la Avenida Juárez, el precio del terreno llega a 200 y 300 pesos el metro cuadrado. Ya para 1906, la imagen de prosperidad del país empezaba a mostrar fisuras. Baja el precio de las materias primas que exporta México y en 1907 el peso se devalúa un 50% frente al dólar, quedando al 2 por 1. Como secuela de la prosperidad, crecimiento y abundancia de dinero en las clases pudientes, se presenta la especulación con los terrenos urbanos. Hay quienes sí pueden comprar casas en la colonia Roma o en la Condesa que cuestan 14, 15 o 16,000 pesos. Las más caras están en el afrancesado Paseo de la Reforma. Mansiones de 100 o 200,000 pesos. Todas ellas con inclinados techos de pizarra o plomo, a imitación de los estilos europeos, para el ciertamente muy improbable caso de que empezase a nevar en la Ciudad de México. En Cananea, Sonora, se encontraba el mineral de cobre más importante del país. Trabajaban ahí en junio de 1906 6,000 mexicanos al lado de 600 norteamericanos.
La discriminación que sufría el obrero mexicano frente al extranjero no era privativa de los ferrocarriles, también en las minas de Cananea se daba. Sin embargo, aquí ya se encontraban laborando 3 miembros del recientemente fundado Partido Liberal Mexicano. El 1 de junio estalla un conflicto por motivos que aparentemente no eran tan graves. Pero la prepotencia y el odio de los trabajadores norteamericanos se hace patente. 2 capataces armados, los hermanos Metcalf, disparan contra manifestantes mexicanos y de inmediato hay muertos y heridos. Las notas periodísticas de la época son muy reveladoras del estado de cosas que imperaba cuando informan que los huelguistas mexicanos, ante la agresión de los norteamericanos, acuden a los montepíos o casas de préstamo a conseguir armas para defenderse. En una acción sumamente criticada, de la cual luego se arrepiente y trata de ocultar o por lo menos maquillar, el gobernador Rafael Izábal permite la entrada de 260 Rangers del colindante estado de Arizona. La opinión pública mexicana, por razones históricas obvias, se duele grandemente. Los trabajadores mexicanos entregan sus peticiones. El coronel norteamericano Green, director del mineral, escucha, pero no concede. La huelga se prolonga apenas unos días más y para terminarla, el gobierno decreta la ley marcial en la región. Se ordena la reanudación de las labores en el mineral. Los trabajadores, dóciles todavía, acatan los mandatos. No siempre iba a ser igual la actitud de los obreros. Los líderes Esteban Vaca y Manuel M. Diegues son confinados en San Juan de Ulúa, célebre prisión porfirista, donde ya había dejado sus huesos el famoso bandido social mexicano, Chucho el Roto. Muy probablemente Díaz pensaba en la lejanía de México respecto de Dios, cuando durante su régimen se suceden los desastres naturales. Inundaciones por lluvias torrenciales en Guanajuato, con heridos y muertos. La Secretaría de Gobernación excita a suscribir ayuda a los damnificados. El gobierno federal da 30,000 pesos. Un temblor en la capital, con epicentro en Chilpancingo, que sacude toda la costa del Pacífico hasta Sinaloa. Y para corroborar que no hay nada nuevo bajo el sol, el incendio de la Cámara de Diputados, que en un fuego declarado en la madrugada, la consume hasta los cimientos. El fermento del descontento entre los trabajadores del país estaba a punto. Y, como siempre, el déspota que permanece mucho tiempo en el poder va perdiendo el contacto con la realidad. Esto le sucedía a Porfirio Díaz en 1906, al tener 76 años de edad. En escala menor, lo mismo le sucede a los patrones, dueños de las más importantes fábricas textiles de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En diciembre de 1906, 7,000 obreros, afiliados al Gran Círculo de Obreros Libres, se declaran en huelga. Los patrones les quieren imponer un reglamento único de trabajo que es una verdadera joya de explotación. 12,5 horas de trabajo al día. Sanciones económicas por trabajo defectuoso. Cobro al trabajador por roturas del equipo, aunque no fuese por causa suya. Pago de los salarios los domingos por la tarde. Pero lo que derrama el vaso es la prohibición de recibir visitas en sus casas. Don Porfirio es propuesto como mediador entre trabajadores y patrones. Acepta desde luego y emite un laudo tratando de equilibrar a las partes. Concede en su propuesta pequeñas cosas, prohíbe el trabajo infantil y que se permitan las visitas a las casas de los trabajadores. Sin embargo, los patrones
responden a su vez con un paro a nivel nacional. Cierran 93 fábricas de 20 estados de la República. El laudo de Porfirio Díaz es obligatorio para los trabajadores. Se les ordena regresar al trabajo, lo que hacen todos los obreros de la industria textil, más Río Blanco, una de las fábricas del estado de Veracruz, permanece en paro. De capital francés, es la primera fábrica que genera su propia energía eléctrica. Tiene más de 5,000 obreros y la tecnología que usa, si no es de vanguardia, le permite competir con éxito frente a los productos extranjeros. En huelga, junto con las demás fábricas de Puebla, se rehúsa a acatar el laudo de Porfirio Díaz, que ordena regresar a las labores. Otra vez, un motivo baladí enciende la mecha. Los trabajadores incendian la tienda de raya, que pertenece a los hermanos Garcín, socios de la fábrica. La conocida mano dura de la política de Díaz se hace presente. El mátalos en caliente es aplicado rigurosamente. Una vez más, los obreros vuelven al trabajo, aparentemente derrotados, pero ya todo es cuestión solamente de tiempo. Posición del tirador. ¡En pie! ¡Cargar! ¡Apuntar! ¡Fuego! ¡Ah! Y tiempo es lo que se acumula sobre los hombros de cada uno de los integrantes del gabinete de Díaz, que en promedio alcanzan los 70 años, 56 años el más joven y 83 años el más viejo. Los nódulos de la mano de Porfirio Díaz, que sostienen su bombín, dicen más de su edad y estado físico que la adusta y cansada cara que aquí le vemos. En el año de 1908, declara Díaz en una entrevista trascendental al periodista norteamericano Krillman: Me retiraré del poder al terminar el actual período presidencial y no serviré de nuevo. Mentira. Una vez más acepta su candidatura para un 8º cuatrienio. De rutina, se forman los clubes reeleccionistas. Una parte de la oposición, representada por el porfirista general Bernardo Reyes, solo quiere llegar a la vicepresidencia. Ni eso concede Díaz. La otra parte, más aguerrida, más real, los Flores Vagón y sus seguidores, Francisco y Madero, el partido antirreeleccionista, débil aún en apariencia, aguarda su momento. En todo régimen despótico hay hombres fuera de la ley. Bandidos generosos que tienen apartado un lugar para convertirse en leyenda popular. Durante el porfiriato, Heraclio Bernal, los bandidos de Río Frío, Chucho el Roto, el Tigre de Santa Julia. Quizás si no hubiera sido fusilado después de ser agarrado el Tigre de Santa Julia, como dicen que lo agarraron detrás de una nopalera, se hubiera incorporado a las huestes de la revolución y alcanzado gloria o también la muerte. Pero eso es. Le hacen afianzarse en el poder y ser prácticamente insustituible para el destino de México. Al iniciar su 6ª reelección, este es el panorama del país. El optimismo es completo, por lo menos en las clases dominantes.
Para ellas, la República vive una larga etapa de paz y prosperidad. Ajena a una realidad más agresiva, en 1905, el general Porfirio Díaz cumple su 7º periodo como presidente de México. Oaxaqueño de nacimiento, como Benito Juárez, su jefe durante la lucha contra la intervención francesa, se distingue militarmente por sus dotes organizativas, tesón y, sobre todo, astucia. En 1876, al cumplir 46 años de vida, es elegido a la presidencia por primera vez. Su política de conciliación con la Iglesia Católica, de pacificación del país, así como un programa de reformas en la economía,